A todo el cuerpo ministerial aquí presente, a la juventud cristiana y a la iglesia en general, y a las personas que en este día también se encuentran en medio nuestro, a todos ustedes les saludo con la paz de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo y ayudado de su Espíritu Santo, comparto con ustedes el mensaje de la palabra de Dios con el tema que se le ha titulado Volviendo en sí. No sin antes agradecer a Dios la bondad que Él tiene para conmigo y para con cada uno de nosotros, pues estar aquí es una grande bendición. Yo creo que todos así lo sentimos, porque estamos cerca de nuestro Dios en este día y estamos sentados a su mesa para ser alimentados con su palabra bendita, que es el alimento de nuestra alma. Volviendo en sí, este tema está en una parábola que el Señor Jesucristo expresara, y vamos a ver a quién se la expresó, a quién le expresó esta parábola, y también que entendamos el valor de una parábola. Por ejemplo, el Señor Jesucristo había entregado una parábola muy conocida, la parábola del sembrador. Después de haber entregado esta parábola, porque las parábolas no cualquiera las entendía y no cualquiera las entiende. Entonces las parábolas necesitan interpretación. Es por eso que es importante entender esta parábola, porque esa parábola necesita que nosotros la entendamos. Aunque parece una parábola muy sencilla, necesitamos nosotros entender esta parábola. Y cuando el Señor Jesucristo entregó otra parábola que dije que era la parábola del sembrador, los discípulos le preguntaron, y cuando estuvo solo le preguntaron los que estaban cerca de él, los 12, sobre la parábola, y les dijo: a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo no vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan. ¿Por qué? Porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Quiere decir esto, que si alguien entendía la parábola, que si alguien captaba lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a través de la parábola, Él los salvaría, Él los sanaría, Él les perdonaría los pecados, si entendían su palabra. Entonces, ¿y cómo entenderéis todas las parábolas?, dijo el Señor. Y entonces comenzó a enseñarles la parábola. ¿Por qué? Ahora les describe, les enseña la parábola del sembrador, lo que esta parábola significaba, porque para ellos era conocer los misterios de Dios. Entonces, conocer las cosas de Dios y entenderlas es alcanzar nosotros la salvación, es alcanzar nosotros el perdón de los pecados, cuando entendemos, cuando comprendemos y ponemos por obra su palabra bendita.
Es también de suma importancia que nosotros entendamos la razón, el motivo, por qué se expresó esa parábola. ¿Por qué el Señor Jesucristo entregó la parábola del hijo pródigo? También tenemos que entender por qué causa la entregó. Fíjese, cuando Jesús comenzó su ministerio y llamó a sus apóstoles, llamó a Leví. Y cuando llamó a Leví, dice la palabra de Dios, es a saber, San Mateo, cuando lo llamó, dice que Leví, de gozo, hizo una gran fiesta. Aquel Leví que era el que colectaba los impuestos, quizás era un hombre que tenía dinero, y dice el escritor de San Lucas que hizo una gran fiesta. Y a esta fiesta se llegaron los publicanos y los pecadores. Y ahí estaba Jesús en esa gran fiesta que había hecho Leví, y ahí estaban los publicanos y los pecadores. Pero también llegaron los escribas y los fariseos y les dijeron: ¿por qué vuestro maestro come con los escribas, con los publicanos y los pecadores? Y Jesús, oyendo aquello, les dijo por qué lo hacía. Los que están sanos no tienen necesidad de doctor, sino los que están enfermos. Pues yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Les hablaba de a qué había venido él. Él había venido a buscar a los pecadores. Pasó el tiempo, y para los escribas y para los fariseos, Jesús les era incómodo. Pues Jesús en diferentes ocasiones les había hecho saber de su situación, y en algunas ocasiones les había llamado hipócritas. Pues ellos querían buscar alguna forma de cómo acusarle, de cómo tomarle en alguna palabra o en algún hecho. Pasó el tiempo, y dice el evangelista San Lucas que vino otra ocasión, y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Vienen los publicanos y los pecadores a oír al Señor Jesús, a escuchar. Pero ¿qué pasa? Y murmurando los fariseos y los escribas, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora sí ya tenían ellos algo con que acusarle. Este recibe a los publicanos y recibe a los pecadores. Entonces el Señor Jesucristo, como ya había tratado este asunto con ellos, quiere volverlo a tratar. Pero ahora les presenta unas parábolas, porque Él quiere enseñarles lo que Él vino a hacer. Cuánto amor Él tiene por el pecador. Pero también quiere enseñarles la conducta del hombre hacia Dios. Y empieza con una parábola que es muy hermosa. Y esta parábola se las entrega directamente a ellos. Y les dice: ustedes que me critican porque recibo a los pecadores, a los publicanos, les voy a entregar esta parábola, pero va directa. ¿Qué hombre de vosotros? A ver, díganme, ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas y perdiendo una, no deja las 99 en el desierto y va y busca a aquella que se le perdió? A ver, díganme, ¿qué
¿Qué hombre de ustedes no hace esto? Que teniendo 100 ovejas, pero pierde una, va y busca la oveja que se le perdió. Y cuando la halla, la pone sobre sus hombros y viene gozoso, viene contento y busca a sus vecinos, busca a sus amigos y les dice: dadme los parabienes, porque he hallado mi oveja. Esta oveja se había perdido y la he hallado. Jesús le hablaba del gozo que él siente, el gozo que siente Dios cuando encuentra a un pecador. Y dijo: os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Algo que también era muy importante: no únicamente siente gozo el que la encuentra, aún allá en el cielo hay gozo cuando es encontrada una oveja. Pero si no me entendieron, Jesús les propone otra parábola. ¿Y qué tal aquella mujer que teniendo 10 dracmas, pero pierde una? No enciende la lámpara y barre toda la casa, y cuando hay aquella dracma, gozosa llama a las vecinas y les dice: se me había perdido este dracma, pero lo he hallado, dadme los parabienes. Les hablaba en estas parábolas del amor que él tiene para con el ser humano. Pero si aún no le habían entendido, les presenta otra parábola. Una parábola de las más hermosas que habló Jesús, la del hijo pródigo. Y les dijo: había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dice: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y dice: y el padre se la dio. Qué fácil, qué fácil. O sea, ¿quién no lo entiende? Pide la hacienda y dice Jesús en la parábola: y el padre se la dio. Y de ahí nos vamos. Pero aquí es entender. Porque nosotros aquí, a lo mejor en lo que nosotros hemos vivido, pues decimos: sí, pues se la dio, ¿qué tiene? No, tenemos que ir, porque Jesús hablaba con un grupo de publicanos y pecadores, y también estaban ahí los escribas y los fariseos, los intérpretes de la ley, los que sabían las leyes de Dios, las leyes que estaban escritas para el pueblo de Israel, y Jesús habla con ellos. Entonces tenemos que entender lo que estaba aconteciendo, porque está hablando con judíos, que está hablando con gente que tiene leyes, que tiene mandamientos y que tiene tradiciones. Y ellos la entendían, pero quizás nosotros no la entendemos. Y como dije, las parábolas tenemos que entenderlas para que el Señor nos perdone los pecados, perdone pecados y alcancemos la salvación. Es lo que dijo el Señor. El hombre tiene que entenderlo. Entonces, dije yo, sería muy fácil decir: aquel muchacho pide la parte de la herencia o de la hacienda y se la da. Pero yo me imagino, nosotros decimos: está bien, pues se la dio. Pero se imaginan los intérpretes de la ley que estaban oyéndolo, los fariseos que estaban oyendo cuando Jesús les comenta esto. Ellos, ¿qué pensaron? ¿Qué dijeron? ¿Pero cómo? ¿Cómo que un hijo le va a pedir al padre que le dé la herencia y luego es el menor que le dé la hacienda? ¿Cómo puede
acontecer esto, que un hijo le pida al padre, estando vivo, que le reparta la hacienda, porque en ellos no se podía, en la costumbre de ellos no se debería de hacer esto. Eso era una ofensa para aquel padre, porque los judíos, ellos tenían una ley como también la tenemos nosotros, tenemos el mandamiento, pero ellos lo tenían por ley. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de largos días en la faz de la tierra. Hónralo. ¿Y cómo lo debería de honrar? Vemos que el Señor Jesucristo enseñó cómo se debería de, les marcó a otro grupo de personas que lo oía, que criticaban a los discípulos porque no se lavaban las manos. ¿Por qué vuestros discípulos no se lavan las manos? ¿Y qué era la tradición de los ancianos? Y Jesús les dijo: ustedes también, porque hacen lo mismo. Y les voy a decir por qué, dijo Jesús. Porque Dios mandó diciendo: ustedes hacen algo peor. Ustedes hacen esto. Porque Dios mandó diciendo: honra al padre y a la madre. Y el que mal dijere al padre o a la madre, ¿qué le pasará? Muera de muerte. Ese era el mandamiento. El que maldiga al padre o a la madre muera de muerte. Mas vosotros decís: cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. No debería honrar a su padre y a su madre con socorro, con sustento. ¿Cómo se le honra al padre y a la madre? Con socorro, con sustento, con ayuda. Ese era el mandamiento. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, honrar a los padres era el mandamiento. Maldecirlos les iba a traer la muerte. Y la forma de honrarlos era con ayuda, era con sustento. Además de esto, había costumbres. Y nosotros vemos esas costumbres, esas tradiciones que ellos tenían. Jesús dice que llamó a uno de sus discípulos y le dijo: ven y sígueme. Eso lo hemos oído. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Vemos nosotros este versículo que lo hemos oído muchas veces. Este quiere seguir a Jesús, este seguidor, este discípulo, Jesús lo invita a seguirlo. Pero este todavía tiene sus padres, o tiene su padre, y él dice: déjame primero que yo vaya y entierre a mi padre, y entonces te sigo. Este versículo, no debemos de entender que en ese momento su padre estaba muerto. No estaba muerto el padre de aquel discípulo al cual Jesús le está diciendo: ven y sígueme. Su padre no estaba muerto, porque si hubiera estado muerto y era uno de sus discípulos, quizás Jesús hubiera ido con él a enterrar a su padre. No, está hablando de una costumbre que tenían los judíos. ¿Cuál era esa costumbre? Que si alguien tenía a su padre
Y especialmente si él era el mayor de la familia, él se debería de quedar en casa, hasta que su padre muriera para que le entregara la herencia. Esta era una costumbre, quedarse a cuidar a su padre hasta que muriera, honrarlo con socorro, mirar por él hasta que el padre muriera y pudiera entonces sí entregarle la herencia. Entonces ya estamos entendiendo de las costumbres que ellos tenían. A causa de las herencias, o sea, de las haciendas, viene una ley. Esta ley nos habla de lo que el apóstol San Pablo escribe a los hebreos, del testamento, que muchos de nosotros a veces tampoco no entendemos qué es un testamento. Quizás algunos de nosotros ya hemos oído, nos lo han explicado, qué es un testamento. Un testamento se hace cuando un padre tiene propiedades, tiene herencias y que les quiere repartir a los hijos. Entonces dice, le puede recomendar un abogado y le dice: señor, usted que va a heredar a sus hijos, haga testamento, porque hay hijos que son muy ingratos, y si usted le da ahorita la casa, sus hijos lo pueden dejar fuera de la casa, lo pueden echar fuera de la casa y usted se va a quedar abandonado. Entonces le dicen: usted haga un testamento. Pues ellos tenían la ley del testamento, que una herencia se ponía en un testamento, y ese testamento iba a ser válido hasta que el padre muriera. Y San Pablo habla y dice: porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. O sea que si alguien tenía una herencia, la debería de poner en un testamento, y esa herencia la podía tomar aquel hijo únicamente hasta que el padre muriera. Bueno, con todo esto que hemos hablado de la costumbre, de las leyes que tenían los judíos, ahora sí vamos a regresarnos a la parábola. Un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dice: padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y dije, Jesús no habló nada del padre, no habla cómo se sintió. Pero nosotros ahora que vemos, ese hijo no podía pedir esa herencia, no podía pedir esa propiedad, esa parte de herencia, esa parte de hacienda, porque las heredades se heredan hasta que el padre muere. ¿Qué le estaba diciendo? Padre, ya no quiero ser de esta casa, dame lo que me corresponde, yo quiero irme. Y dice el versículo siguiente: y que tomando la herencia, la hacienda, se partió lejos, se fue a una provincia lejana. ¿Quién sabe cuántos de nosotros nos identificamos con ese hijo? ¿O cuántos padres han oído a un hijo que le dice: mamá, ya no quiero vivir en esta casa, ya no quiero vivir en esta casa, aquí se me prohíben muchas cosas, ya no quiero vivir aquí? Otros más chiquillos, más chicos: espérate mamá, espérate papá, nomás deja que tenga 18 años y yo me voy de la casa. ¿Cuántos actúan
como ese hijo pródigo, que dice: yo ya quiero irme, ya no quiero nada que ver, yo ya no quiero nada que ver con la iglesia. Hay hijos que así se quieren alejar. Algunos todavía viven, pero están completamente alejados de la iglesia. Papá sale, mamá sale, van a la iglesia y aquel se queda en casa. Unos realmente sí se alejan, que ya no quieren, dicen: ya no quiero nada con la iglesia. Dicen: ya quiero irme, yo quiero mi libertad, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, yo quiero hacer lo que yo quiero. Pues así este hijo, quiere irse y se quiere ir lejos. Muchos padres, muchas madres han enfrentado eso y saben lo que se siente. Y le dicen: hijo, hija, no estás pensando bien. ¿Por qué piensas así? Acuérdate que siempre te hemos criado aquí. ¿Por qué piensas así? No lo estás pensando bien, te vas a lamentar. No, sin embargo, hay hijos que dicen: déjame. Ya sea que el padre le dio la libertad. Pero es importante que nosotros veamos en esta parábola, porque habla del carácter, de la conducta de los hombres y del carácter de Dios. ¿Cómo creen que se sentirá Dios cuando alguien quiere abandonarlo? Como la conducta de este hijo, aunque no dice. Pero no se olvide lo que la palabra de Dios nos enseña. Dijo el profeta Isaías: en su angustia, hablando de Israel, en su angustia, cuando Israel estuvo angustiado, Dios se angustió con ellos. Dios también siente. Cuando ellos fueron angustiados, Dios estaba angustiado. Cuando Jesús vino y Israel lo rechazó, y que hace su entrada triunfal a Jerusalén, y que mira a Jerusalén de lejos, ¿qué dice la palabra de Dios que hizo? Y lloró Jesús y dijo: si tan solo conocieses este día lo que hace a tu paz. Dios también siente cuando alguien le rechaza. Aunque esta parábola parece ser como que aquel padre no lo sintió y le entrega la parte de la herencia, y aquel hijo se va y vive lejos. Y dice que ahí malgastó toda la herencia. Él se fue. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo hay quien malgasta toda su vida? A veces los vemos aquí de niños, algunos jovencitos en la iglesia con un talento enorme, que desde niños aquí andan en la iglesia, pero se les llega un día que están fuera de sí, no atienden, no hacen caso y se van de la iglesia. Algunos terminan en drogas, algunos terminan en pandillas, algunos terminan en matrimonios fracasados, en muchas cosas. Y dice uno: me acuerdo de aquel muchachito, me acuerdo de aquella jovencita, y míralo cómo vive. Porque él decidió, se fue y malgastó su vida. Y alguien dirá: no la malgasté, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pero si nosotros identificamos en la palabra de Dios, nos hallamos lo que está escrito en su palabra. Aquellas palabras que hablara por boca del profeta Isaías Dios: diré al aquilón de acá, da acá, diré al aquilón, da acá. Y al mediodía, no te detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice.
Si sabes que ese niño, ese jovencito, todos, Dios nos formó y Dios nos hizo. Por eso dice San Pablo, todo fue creado por Él y para Él. Todos nosotros fuimos creados por Él y para Él. Pero alguien termina allá, alguien quiere andar allá. Y Él lo escogió, Él lo quiso. ¿Y Dios qué siente cuando ve que alguien toma esa actitud? Cuando alguien le ofende de esa manera, que Él quiere, dice, yo quiero vivir como yo quiera. Pero mira, amigo, tú eres de aquí, tú naciste, te presentamos aquí. No le hace, yo quiero irme a vivir como yo quiera. Pero dice esta parábola, ¿cómo Dios sigue obrando en la vida de los seres humanos? Este joven se fue y cuando malgastó todo, o sea, ya no le queda nada. Vemos como todavía a veces algunos jóvenes, algunos hermanos, no hermanos, sino algunas personas ya adultas que oyeron el evangelio desde pequeños, todavía quieren luchar. Ya están bien enfermos, ya les han venido muchas cosas y todavía quiere seguir luchando. Pues así dice el escritor, Jesús lo comentó en esta parábola, de que aquel, una vez que hubo malgastado todo, todavía no se rinde, sino que dice, se vino una grande hambre y va y busca trabajo. Y el único trabajo que encuentra es apacentando puercos. Era uno de los trabajos que como judíos no podían hacer, no deberían de hacer, porque ellos no comen esa carne. Pero se va a lo más bajo, apacentar puercos. Y teniendo tanta hambre, deseaba hartarse de las algarrobas, del alimento que les echaban a aquellos animales, pero dice, nadie se los daba. Llegó, alguien se va a lo más bajo. Pero ¿por qué llegar hasta allá? Mas sin embargo dice la parábola que este joven llegó hasta allá, a lo más bajo. Pero cuando llegó a lo más bajo, viene un momento de reflexión. Vuelve en sí. Pero yo les dijera a los jovencitos que están aquí, no todos los que vienen, quiero que sepan que no todos los que venimos a esta gracia venimos como pródigos. Porque pródigo es el que malgastó toda su vida. Y hay muchos jovencitos que todavía lo tienen todo. Tú tienes tu fuerza, tienes tu juventud, lo tienes todo. No te salgas, no te vayas. No seas pródigo. Pero aquel sí fue un pródigo. Él lo malgastó todo. Pero cuando todo le faltó, entonces ahora sí vuelve en sí. Y reflexiona, empieza a reflexionar. Y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya sé lo que tengo que hacer. Me volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. ¿Contra quién? He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y aquel muchacho emprendió su camino. Iba de regreso. Y dice esta parábola. Y levantándose, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego vemos que cuando él emprende aquel camino,
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, viólo su padre y fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Dije, esta parábola nos enseña el carácter del ser humano, pero nos enseña el carácter de Dios. Bien les dijo, es que no he venido a salvar justos, sino a pecadores. Él no tiene resentimiento. Él lo acepta así como viene. Aquel apenas viene a decirle lo que ha hecho su pecado, pero el Padre es movido a misericordia y lo abraza y lo besa. Y luego manda. Y aquel hijo le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, poned anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traer el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este hijo era ¿qué? ¿Por qué se murió? Este hijo era muerto y ha revivido. Habíase perdido y ha sido hallado. El pecado lleva a la muerte. Este hijo se había perdido. Este hijo había sido muerto y ha revivido. Hagamos fiesta. Y empezaron todos a regocijarse. Y Jesús había dicho que cuando hay fiesta, cuando se encuentra uno de esos hijos que se habían perdido, que se había muerto, hay fiesta. Pero también dijo que hay fiesta, que hay mucho gozo allá en el cielo. Así hubo gozo el día que muchos de nosotros venimos a sus plantas. Pero así habrá gozo cuando aquel que está oyendo la palabra de Dios venga a su Padre. Jesús te espera con sus brazos abiertos. Que tú vengas, que tú regreses. Dios te ama y está esperando.